En todo juego de cartas hay cartas fuertes. Algunas dominaban el meta en su tiempo, crearon estrategias nuevas y muy difíciles de contrarrestar, o directamente hacían que sus rivales se rindieran cuando las veían en el tablero de juego. Hoy en este video vamos a ver las 7 cartas más rotas que hubieron en la historia de Rise of Worlds. Empecemos. Puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos ni más ni menos que una de mis cartas legendarias favoritas del set 1, que contiene un nivel de poder que hace que todavía al día de hoy siga siendo utilizable en la mayoría, por no decir todos, los mazos de control de la facción de Neptuno. Estamos hablando ni más ni menos que la carta de Kraken. La carta de Kraken es una carta legendaria con 6 puntos de ataque, 10 puntos de vida, que lo que va a hacer es que cuando cae al campo va a aniquilar a todas las criaturas de alrededor, dejando el campo básicamente vacío muchas veces, y tiene caída libre, es decir que puede caer directamente en la cara del rival como un 6-10 de forma agresiva. Es una carta súper versátil. Lo único malo que tiene es que sale 8 y hay veces que se complica llegar a tener 8 sellos para poder pagarla. Pero más allá de eso, una de mis cartas favoritas, con unas skins también que son muy lindas. Y nada, siempre va a tener un lugar en mi corazón como jugador de control. Una de las herramientas más potentes que cualquier neptuniano ha tenido y tiene para poder dar la vuelta o hacer un power play que le retome el control de la mesa. Puesto número 6. En el puesto número 6, la verdad que me costó un poquito decidir, así que vamos a tener a Kotaro. Kotaro Fuma, una carta de Plutón de esta última expansión. Es una legendaria que lo que va a permitir hacer es entrar en juego directamente. Como tiene cargar, se puede mover y va a poder matar a una criatura del rival para después poder teletransportarse a algún casillero disponible y poder, ¿no?, retomar una posición que sea más segura o incluso más agresiva en la cara del oponente. La verdad que me parece que es una de las cartas más fuertes y encima actualmente utilizable. Sí, está liberada, se puede utilizar. Lo malo se podría decir que sale 4 sellos de Plutón, así que básicamente te obliga a jugar un mazo mono Plutón o Plutón puro, todas cartas de Plutón. Pero más allá de eso tiene un potencial de daño de 7, porque si esta carta apuñala, te pega, en vez de pegar 3, te va a pegar un extra de 4, pega 7. Que al día de hoy, lunes 18 de mayo, estamos hablando de la carta con mayor potencial de daño, si no me equivoco. En el turno 5, poder pegar 7 es una locura, va a matar absolutamente todo lo que le dé la espalda. Y encima después, como digo, se va a mover a una posición segura. Una excelente carta Kotaro, una legendaria del último set que, si jugás Plutón, sí o sí tenés que tener en tu mazo. Y yo quería poner también una mención honorable a otra legendaria también de Plutón que salió en este set, que es Gomo Gomoro. ¿Qué pasa con este muchacho? Sale 4, es un 2-4 y uno dice, bueno, entonces no tiene tan buenas estadísticas, ¿no? No me va a ayudar a pelear mucho el tablero. Mentira, cuando entra, descarta la siguiente carta del mazo del rival y gana +1/+1. Por lo tanto, ya jugando como Gomoro no es un 2-4, eso es una ilusión, es un 3-5. Y al inicio de tu turno, es decir, si Gomoro queda vivo, que es muy probable, porque estamos hablando de que turno 4 bajamos un 3-5 de vida, es muy probable que quede vivo. Al inicio de todos tus turnos va a descartar una carta extra de la parte de arriba del mazo del rival y se va a bufar, va a ganar un 1-1 extra. Es una locura esta carta, es muy tanque, es muy molesta. Y aparte lo que hace es muchas veces descartarte cartas potentes de tu mazo, descartarte sellos y te hace briquearte, te mata los recursos. Es increíble, básicamente es una carta que necesita hard removal o una respuesta rápida, porque si no te hace una bola de nieve que es muy difícil de parar, te gana muchísima ventaja. Así que tenemos puesto 6 a Kotaro con una mención honorífica para el Gomo Gomoro. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos, para sorpresa de absolutamente nadie, una carta que fue lanzada en el último set y vino para revolucionar completamente el metajuego. Estamos hablando de Nuru Nuru Luz Guía, una carta aparentemente inofensiva, coste 1, un punto de ataque y 2 puntos de vida, rara, es decir que se pueden tener hasta 3 cartas en el mazo, y lo que hacía, o lo que hace actualmente, porque esta carta está librada, solo que se pueden jugar solo 2 copias, no 3, es, si es la primera carta que juegas en el turno, robas una carta y recarga un sello. Básicamente
el sello que usaste para pagarla lo recarga. Entonces podríamos decir que técnicamente hablamos de una carta que sale 0, es un 1-2 y encima te hace robar una carta. ¿Qué fue lo que sucedió con la salida de Nurunuru? Absolutamente todos los mazos empezaron a incluirla en la mayor cantidad de copias que se podía. En un principio eran 3, después metimos una nota de parche con unos balances en la que solo se podían usar 2, pero eso no impidió que los jugadores sigan manchando sus mazos con un sello de Júpiter para poder agregar este por 0, bajar un 1-2 y robar una carta, que lo que impulsó también es un meta muy agresivo y servía tanto como para atacar y apurar al rival, como para defenderte, ¿no? Porque si te estás defendiendo y por 0 bajas un 1-2, no gastaste nada, robás carta y encima te habilita a utilizar el maná o los sellos de manera entera. Así que Nurunuru se lleva el puesto número 5 y se fue limitada a solamente 2 copias por el impacto absoluto que tuvo en el metajuego actual, donde aproximadamente la mitad de los mazos comenzaron a mancharse con Júpiter para poder incluir a esta ranita en sus filas. Número 4. Y cuando hablamos de un rompedor de metas, un meta breaker, no podía faltar el OG, el original Profanador del Castillo. Qué recuerdos de esta carta, que fue lanzada en un mini set, en una mini expansión de el set 3, salió un poquito antes que todo lo demás del set 3. ¿Qué pasó con esta carta? Similar al puesto anterior, pero de una manera mucho más bruta. Lo que pasó con el Profanador del Castillo fue lo siguiente. Estamos viendo un coste 5 que pide solamente un sello de Plutón. Es decir, si tu mazo contenía un sello de Plutón y vos lo tenías jugado en mesa, ese sello, que te lo podés traer con Gambito, en el turno 5 siempre tenías habilitada la opción de jugar este Profanador que tiene provocar, es decir que te bloqueaba la mesa, hacía que solamente lo puedan atacar a él. Es un 3 de ataque, 6 de vida, extremadamente tanky. Es una carta rara, puedes tener 3 copias en el mazo y cada vez que recibía daño, descartaba la siguiente carta del mazo del oponente. Obviamente cuando hablamos de un coste 5, 3, 6 y más en la época en la que salió, era muy difícil de remover. Terminaba aplicando el efecto 2 o 3 veces, descartando muchísimas cartas del mazo del oponente y encima frenando todo tipo de agresión. Era imposible, era absolutamente imposible jugar mazos agresivos en el meta del Profanador del Castillo, porque todos los mazos de los tryhard, de las personas competitivas, tenían copias, la mayor cantidad de copias, 3 de estas cartas en el mazo, y hacían que el juego sea mucho más orientado a late, ¿no? A mazos más que lleguen a los turnos más pesados, justamente porque era imposible, era absolutamente imposible jugar Marte, jugar Júpiter agresivo. De hecho, bueno, al día de hoy que grabamos este video, Marte está ganando muchísimo y tiene muchísimo impacto, pero no se imaginan, los jugadores de Marte sabrán, en esta época Marte era por lejos la facción con peor win rate, porque te clavaban un profanador en la mesa y era imposible pasar. Así que la verdad que recuerdo, se me cae un lagrimón cuando veo esta carta, una de mis preferidas también. Lamentablemente hoy está baneada por ahora, así que no está disponible para jugar en la escena competitiva, pero siempre va a tener un lugar en mi corazón el meta del Profanador del Castillo. Número 3. Acercándonos o entrando al top 3, a lo más potente de lo potente de esta lista, nos encontramos con otra carta de Plutón. Dicen por ahí la facción favorita de los devs, yo no afirmo ni desmiento. Tenemos una carta mágica, coste 0, ¿quién lo diría? Actualmente baneada. Lo que hacía Inferno, te permitía girar todos tus sellos disponibles de Plutón, es decir, si vos tenías 6 sellos y jugabas Inferno por 0, ibas a pegar 6 a todo tu lado del tablero. Es decir, vos lo que pagabas, hacías ese daño. Si vos pagabas 7 sellos, ibas a pegar 7. Si vos pagabas 4 sellos, ibas a pegar 4 a todas las criaturas en tu lado del tablero. Es decir, que si te estaban asediando, limpiabas todo y encima ambos jugadores descartaban 2 cartas. El impacto que tuvo esta carta en el mazo de Plutón, más todavía que estaba disponible
con el Profanador del Castillo fue absurdo. Fue una época teñida de violeta en la que la mayoría de los mazos eran de Plutón, justamente porque tenía demasiados recursos. Tenías limpieza, podías trabar la mesa con los profanadores, no se te podían acercar, no te podían pegar. Si llegaba el momento en el que te llenaban la mesa de presión, tirabas Inferno, limpiabas todo y ambos jugadores descartaban 2. Siendo Plutón la facción del descarte, era muy probable que vos tengas más cartas en la mano que el rival, ¿sí? Porque hay muchísimas otras cartas de Plutón que también juegan con el descarte. Así que terminaba siendo muy desbalanceada. Es verdad que en los inicios esta carta era lo que carreaba a Plutón, digamos, no se podía jugar Plutón sin esta carta, y fue un golpe muy duro cuando entró en la banlist. Hizo que Plutón perdiera muchísimo poder por varios meses, pasó de ser la facción top 1 a ser una de las que más bajo play rate y win rate tenían, es decir, de las menos jugadas y de las que más complicado era ganar una partida. Así que no se pueden dar una idea del impacto que tuvo esta carta de Inferno cuando estaba libre. También terrible cartón, actualmente baneado. En el puesto número 3, un honorable puesto para la carta de Inferno. Puesto número 2. Entrando en las profundidades de lo incorrecto, llegamos al top 2, en una época donde todo mazo era azul. No me dejarán mentir, yo creo que en el primer torneo competitivo del Ascenso de los Dioses, en ese primer gran torneo, hubo aproximadamente un 70% de los mazos siendo de Neptuno o Neptuno con algún otro color, pequeñas variaciones, pero la verdad que los Reyes de la Marea estaban presentes y las profundidades tenían muchísimo poder. Esta es una de las cartas que era motivo de que tantos mazos sean azules. Es una estructura de 3 de vida, es decir, vamos a poder jugarla 2 veces porque es épica. Tiene un efecto si hay una sola copia en el campo y tiene un efecto mejorado si es que tenemos ambas copias una encima de la otra. El efecto era básicamente el primero, que las criaturas de 3 de ataque o más estaban aturdidas. Una vez que jugábamos esto, se activaba un efecto de área instantáneo que aturdía a toda criatura enemiga o aliada que tuviese 3 puntos de ataque o más. Esto frenaba muchísimo el aggro. Sabemos que Neptuno es una facción de control que quiere llegar a esos turnos más pesados para bajar Kraken, para bajar Averno, para sacar un montón de cartas del mazo. Y esto frenaba muchísimo a los mazos agresivos. Si teníamos encima la segunda copia, hacía que todas las criaturas de 2 puntos de ataque o más estén aturdidas y solo enemigas. Esta carta sufrió una pequeña modificación porque en su momento, por ejemplo, si yo tenía una carta de 4 de ataque y pagaba 3 para moverla, en el siguiente turno tenía que volver a pagar 3. Básicamente, todos los turnos estabas usando todo tu recurso de sellos para poder mover de a uno tus criaturas. Era imposible, trababa muchísimo el juego. Tomamos la decisión al final de que solamente te das que pagar una vez por cada criatura que quieras liberar y listo, digamos, se pierde el efecto del templo sobre esa criatura. Pero la verdad que una de las cartas más fuertes, un dolor de huevos para jugar en contra en un meta que la verdad no me gustó mucho porque era extremadamente lento y muy parecido a todos los mazos, se lleva el puesto número 2, el Templo de R'lyeh. Puesto número 1. Alabado sea el puesto número 1. Tenemos la carta más incorrecta, más OP que hubo y que estoy seguro que va a haber, Dios quiera, en la historia de Rise of Gods. Una carta que vamos a analizarla, es un coste 0, ¿sí? Es decir, que vos la podías jugar, si tenías ganas la jugabas, si tenías prioridad la jugabas. Común, podías tener 4 copias en el mazo. Rápida, lo mismo, la jugás en tu turno, la jugás en el turno del oponente. Y dice lo siguiente: solamente la podías jugar si en el campo tenías un sello de Neptuno. Curioso, este texto fue agregado porque en un principio la carta no lo decía y los jugadores decían, bueno, si la carta no me especifica que tengo que tener algún sello de Neptuno, la puedo jugar en cualquier mazo. No, incorrecto. Pero bueno, tenías que tener un sello de Neptuno, al menos uno, en el campo para poder habilitarse el jugar esta carta. Y lo que hacía
aparentemente inofensivo, no lastimaba a nadie. Dice, mueve una criatura, un casillero. Bueno, después dice, si la misma está atacando, anula dicho ataque. Esto también fue agregado, la carta original no lo tenía, porque los jugadores nos empezaron a preguntar qué pasa si juego esta carta en respuesta a un ataque y lo saco del rango del ataque. Bueno, tomamos la decisión en ese momento, equivocadamente, de agregarle esta parte de texto que decía que anulaba el ataque. La cantidad de cosas absurdas que se lograban con Tifón por coste 0 no la puedo ni describir, tendría que hacer un video de 30 minutos de interacciones con Tifón. No solamente habría interacciones que son muy complicadas de resolver, tanto para el jugador, para el juez, o como para nosotros, como creadores del mismo juego, sino que pasaba muchísimo que anulaba demasiadas estrategias. Una carta que en un principio nosotros teníamos en la idea de que mueve una criatura a un casillero, terminó siendo un hechizo rápido que anulaba muchísimas estrategias del rival, ¿sí? Si ellos jugaban una carta con asalto que tarjeteaba una criatura alrededor, tirabas Tifón, movías tu criatura y de repente anulaste un asalto por 0. Anulaste el asalto de una criatura de coste 6, de coste 7 por 0. Increíble, la gente usaba 4 copias en todos los mazos, 3 en alguno que otro, pero no bajaba de 3 copias. Los jugadores más fieles de Neptuno la van a extrañar toda la vida. Yo personalmente, que me encanta Neptuno, no le veía mucha magia hasta que los propios jugadores empezaron a hacer atrocidades con esta carta por coste 0. La primera carta baneada en la historia de Rise of Gods, que muy probablemente se quede en el baúl de las cartas prohibidas por su infinita complejidad y su abanico de posibilidades enorme, que por coste 0 permitía hacer tantas jugadas que anulen situaciones, ataques y efectos del rival. Estas fueron las 7 cartas más rotas, más OP, más demoledoras en la historia de Rise of Gods. Nos interesa saber su opinión, obviamente hay muchísimas cartas, ¿creen que alguna faltó en este podio? ¿Cuál es la carta que personalmente les parece más OP? Háganoslo saber en los comentarios, y si les gusta el contenido de Rise of Gods TCG, les voy a pedir que dejen un like, que dejen un comentario y compartan el video con gente que les podría interesar, para compartir esta pasión que tenemos todos y que compartimos en este hermoso juego de cartas coleccionable. Mi nombre es César, soy DevFiros, se me traba la lengua. Mi nombre es César, me conocen como RockDevFiros y nos vemos en el siguiente video.